Moldear la materia y dotarla de vida. La cualidad que distingue al artista del resto, de todos los demás, es su capacidad para expresar la esencia de las cosas, lo que hay más allá de la apariencia. Esa virtud se convierte en un potente elemento dinamizador. Por eso, contemplar la obra de Antonio López y verle cómo trabaja, transforma. Te puede cambiar la manera de ver la vida, de acercarte a lo que te rodea. Le encontramos en la fundición donde termina una de sus últimas esculturas para la exposición. Durante semanas, hasta hace muy pocos días, ha continuado pintando en la Gran Vía o retocando las obras en su estudio en un incansable proceso creativo. Yo le llamo el hombre de Ávila, pero podría también titularse el nombre del modelo que me posó, que es Emilio Pariente. Ya no vive, hace ya muchos años. Antonio López está a punto de abrir al público su alma de artista de nuevo en Madrid después de casi 2 décadas. Pero antes de que se inaugure la muestra, nos ha permitido recorrer con él ese itinerario vital y emocional que condensa más de 50 años de vivencias y creación. Será la exposición del verano. Desde la próxima semana y hasta finales de septiembre, el Museo Thyssen en sus salas temporales y después hasta enero el de Bellas Artes de Bilbao acogerán algunas de las piezas más importantes de pintura, dibujo y escultura del artista español vivo más cotizado. Piezas que él ha ido depositando o reconociendo con una especial emoción, la del reencuentro con sus temas más íntimos, con su voluntad de atrapar la realidad y la luz. En mi caso, la luz tiene mucho que ver con la luz del mundo real. El punto de partida mío casi siempre es el mundo objetivo. Casi siempre es el mundo objetivo. Transformado de una manera más o menos voluntaria, pero en el fondo con un deseo profundo de ser fiel a aquello que es el punto inicial. Este hombre de la Mancha, nacido en Tomelloso en 1936, fue enseguida un niño apasionado por el dibujo a quien alentó su tío, el pintor Antonio López Torres, tanto que con apenas 14 años se trasladó a estudiar Bellas Artes a Madrid. Según relata, aún siendo muy joven, en los años 50, ya encontró una forma particular de expresión que le pertenece y que se puede desbrozar en esta muestra antológica. Esperas es que lo vean con parte de la emoción que tú has puesto, que has vivido primero y que has incorporado a la pintura, al dibujo, a la escultura, pase al espectador. Eso es lo verdaderamente lo que deseamos todos. Ahora, ¿qué tipo de emoción? Yo trabajo, creo, sobre en la variedad tan enorme de emociones, sobre todo en nuestra época, que pasan desde lo amoroso a lo sarcástico, a lo despreciativo o a lo escandaloso. Yo trabajo más sobre la parte positiva de los sentimientos. Yo trabajo mucho sobre eso. Por la calle aquella, ¿no? Ahí es un movimiento como de... Nuestro privilegio es poder recorrer la muestra con los ojos del artista, a quien quizá le gustaría acompañar a cada visitante y conducirlo por los secretos de su itinerario vital. Es que ya hay... Si no conociera mi trabajo, absolutamente nada, lo llevaría por un orden cronológico. Le enseñaría primero las cosas que hice a los 17 años, en el año 53, y después le enseñaría, después de todo el recorrido, las cosas en las que estoy trabajando ahora. Pero si vas con una persona que ya, pues no necesita ese apoyo cronológico, pues sencillamente iría con él como con una persona, con cualquier persona con sensibilidad, escuchándole yo a él, preguntándole y diciéndole yo cosas, conversando los dos.
Antonio López le gusta escuchar y detenerse durante horas y horas en la preparación minuciosa del recorrido que hará el espectador. Todo está supervisado por él al detalle. Alrededor de 130 obras van desvelando su personalidad artística. Casi la mitad proceden directamente de su estudio. La muestra comienza, como no podía ser de otra forma, con un prólogo muy personal. 4 cabezas griegas y 2 pinturas que le definen. Yo tengo una enorme amor por todo el arte de hace 2000 años hacia atrás. Y luego después hay una pintura de Tomelloso, un paisaje de Tomelloso y un paisaje de Madrid. Ahí están reunidos, digamos, de una manera muy esquemática, las cosas que me importan mucho. A mí el recorrido me gusta porque es inesperado. Aunque bueno, llegas aquí, ves ya los primeros vistas de Madrid, sabes que vas a ir viendo Torres Blancas, Madrid Sur, terminar con el cuadro que está en la Asamblea. Hay un recorrido cronológico, pero luego hay una especie de alternancia de temas, no tanto de épocas, pero sí de temas. La exposición se detiene de manera especial en sus grandes temas, sus famosas vistas de la ciudad de Madrid, su huerto y su árbol particular y la representación de la figura humana. Nos explica todas con detalle, hasta la más reciente gran pintura de Madrid que comenzó en 1990 y acabó en 2006 desde la Torre de Bomberos de Vallecas. Sí, con la parte agresiva de la gran ciudad, invasora, con algo que es muy fascinador, pero es peligroso. O sea, es donde más aparece. Sí, eso es lo que y en ese sentido es con el que me siento más identificado. Hay apuntes de fragmentos de cielo o trabajos previos a la pintura definitiva que explican su proceso como autor y sus intenciones. Entonces yo quería acusar lo que tenía de gran maqueta, de inmensa maqueta, algo que fuera muy cercano de mirar, como si te pusieran una enorme lupa y pudieras ir viendo casi más detalles de los que ve el ojo habitualmente, ¿no? Como si le quitaras el aire. Yo quise un poco representar eso. El reencuentro en el Thyssen ofrece la oportunidad de comprender la esencia del artista, que es su proceso de creación, el que le lleva a pintar cada día al amanecer durante 5 años, solo 15 o 30 minutos, el tiempo que dura la luz, la Gran Vía. Junto a ella, sorpresas como el nuevo proyecto del artista, el vuelo sobre esa gran arteria de la ciudad, los nuevos 7 cuadros de la Gran Vía que está todavía realizando y que se pueden contemplar inacabados en la muestra. Muchas veces el público, que solo ha visto a Antonio a través de reproducciones, interpreta mal su pintura y piensan que Antonio es el mejor hiperrealista del mundo, el pintor que pinta las fotografías al óleo sobre lienzo, y no hay nada más opuesto a lo que es la obra de Antonio que eso. Venir a ver estas pinturas es venir a ver unas superficies llenas de inscripciones, de tachaduras, de agujeros, de manchas, hay una inmensa riqueza de sucesos pictóricos en la superficie de las pinturas que no se ve en las reproducciones. Esta muestra está salpicada de hallazgos que enseñan cómo el dibujo, su infalible aliado, se convierte en el arma del pintor que desvela el misterio de las cosas. Hay una etapa en que hago unos dibujos muy construidos a lápiz, sobre papel, muy terminados, de interiores, en que yo noto que ahí desciendo a unos espacios de una intimidad que no es corriente, que en mí no es corriente. Hay un recorrido también biográfico y sentimental por cuadros, esculturas y dibujos en los que aparecen sus padres, su mujer, la pintora María Moreno, y sus hijas, una de ellas comisaria de la exposición. Ahora mismo, cuando los veo, ya hay mucha distancia entre ese dibujo y yo ahora mismo. Ahora, lo que me ha parecido muy natural durante muchos años, ahora me emociona mucho. Lo veo distinto.
A ese diario vital que es la exposición no se pueden unir las grandes piezas exteriores como la escultura conjunta de los reyes del patio herreriano de Valladolid, las esculturas de Atocha o la mujer de Coslada, que no se podrían mover, pero sí hay prototipos, estudios previos y dibujos que explican su concentración en la escultura. Sí, es los dibujos de la mujer de Coslada. Sí, sí, pues son los dibujos previos. Cuando encontré a la chica, pues le pedí que me posara con la intención ya de hacer la escultura. Para él, ningún cuadro está nunca del todo terminado, como se comprueba si se conoce la historia de cada una de las pinturas que hay en la exposición del Thyssen. Antonio López siempre mantiene viva la obra, incluso aunque ya no le pertenezca. Para él es una materia en continua metamorfosis. Es la razón por la que falta el cuadro de la familia real sobre el que aún está trabajando, el motivo por el que abre la muestra una obra que ha pintado durante más de 20 años. Hay en esta exposición, digamos, 3 o 4 obras que tienen ese carácter, de obras iniciadas. Hay un cuadro que es La terraza de Lucio, que, en fin, hay un espacio de tiempo enorme entre el comienzo y el final. Naturalmente, que eso no quiere decir que haya estado trabajando siempre, pero siempre ha estado en tu mente, de alguna manera, ¿no? Yo amo particularmente este cuadro, Terraza de Lucio, que es una fabulosa vista vertiginosa de una casa, de una azotea de una casa de Madrid, de la calle Hilarión Eslava, donde vivió un amigo muy querido de Antonio, el pintor Lucio Muñoz, pero que es un testimonio no de las personas, sino de el paso del tiempo, de la mortalidad, de cómo el tiempo va abriendo fisuras en las paredes de las casas, en los muros de las casas y en nuestra propia mirada sobre la ciudad, sobre el mundo, sobre el horizonte. Ahora Antonio López, reservado, profundo, artista gigante de actitud humilde, se pone bajo los focos. Responde a las preguntas con la misma naturalidad con la que exhibe el proceso de su obra, considerada en este momento la más cotizada de un pintor vivo español. Si la cotización estuviera en correspondencia absoluta con el mérito, yo diría unas cosas. Pero como sé que no es así, que puede haber una cotización que no corresponde con el mérito, a veces sí, pero muchas veces no, pues no tienes nada que decir, que bueno, ellos sabrán. Huye de la etiqueta de hiperrealista, asegura que fue un movimiento americano no aplicable a Europa. Él prefiere hablar de figuración objetiva, aunque confiesa que siempre la subjetividad está presente, como en el realismo mágico, y es que su estilo no está lejos de tratar de aprehender la magia que hay detrás de las cosas. Pero no hay que decirlo. Yo creo, no hay que decirlo. Lo tienen que ver los demás. Sí. No hay que dar tantas pistas. Hay que dejar a la gente un poco libre, porque es que si no la acogotas con tantas informaciones. Apasionado defensor de la libertad como postura individual ante el arte, enseña cuál es la diferencia abismal entre copiar la realidad y tratar de entenderla. Su obra indaga en la desnudez de la verdad y en el misterio que encierra la cara oculta de las cosas. La anterior exposición en España fue hace más de 18 años. Las más recientes tuvieron lugar en los Estados Unidos, la última en Boston. Allí cuajó la idea de esta antológica que museo y artista llevan casi 3 años preparando. Apenas necesita palabras, solo la voluntad de mirar, de contemplar, porque como dice Antonio López, recordando a Bacon, si algo se puede explicar, ¿para qué pintarlo?